prostitutas de calle, mientras que la profesión más vieja del mundo es ahora ilegal mundialmente, anteriormente no era tan controversial. 100 años antes de Cristo, la ciudad del pecado original era la antigua ciudad romana de Pompeya. Lo que ocurrió allí fue tan impactante que llevó a un encubrimiento que duró casi 400 años. Pompeya era un típico pueblo de provincia. Estaba cerca de la bahía de Nápoles y por ende era un lugar de vacaciones para los romanos. Tenía una reputación de hedonismo, decadencia y libertinaje. Pompeya era una visión del sexo precristiano donde no hay vergüenza ni culpa, pero el sexo también era una manera de acercarse a la divinidad. Mientras más tuvieras mejor. En su apogeo, Pompeya apoyaba la prostitución. De hecho, se estima que Pompeya tenía cerca de 35 lupanares, también conocidos como burdeles. Bastante impresionante si consideramos que los habitantes de la época eran unos 10.000. Los burdeles eran lugares muy funcionales. Habían pequeñas señales en el pavimento, señales fálicas que indicaban la dirección del burdel. Cuando ibas, veías esta especie de catre donde las pinturas mostraban qué hacía cada chica. Su especialidad, por decirlo, era como un menú erótico. Si entras a McDonald's, sabes que tienes 5 opciones y tú solo señalas la fotografía de lo que quieres. Había unas 6 posiciones sexuales, la mujer arriba, lo que ahora consideramos la posición de misionero, también la del perrito. Era como una variedad de diferentes formas de tendencias y relaciones. Entonces entrabas y escogías la actividad erótica que más te gustará. Dado que el adulterio era un crimen en esos días, la prostitución era vista como una manera de mantener unida a las familias. La actitud romana hacia el matrimonio era bastante práctica, era una especie de arreglo financiero. El adulterio era un crimen muy serio, pero la prostitución era básicamente una necesidad social, una práctica bastante estándar. Por el precio de un pedazo de pan o el precio de una copa de vino barata, podrías obtener un favor sexual. Pero luego, en el 79 después de Cristo, la fiesta de sexo más grande del mundo llegó a su final como resultado de la erupción del Vesubio. Pompeya y toda su gente quedó enterrada en cenizas volcánicas que permanecieron sin ser tocadas por más de 1700 años. Finalmente, en 1738, trabajadores italianos accidentalmente encontraron a Pompeya y estaban horrorizados de descubrir pieza tras pieza de arte erótico. Luego, cuando comenzaron a sacar las piezas y las colocaron en un museo en Nápoles, el rey Francisco fue a visitarlo con su hija, y quedaron impactados al ver todas esas gráficas imágenes eróticas, y él terminó asqueado. Podía haber imágenes fálicas encima de las camas, encima de las repisas de la chimenea de la casa. Estaba totalmente saturado de penes. Luego le exige que se haga un cuarto especial, el gabinete secreto. El gabinete secreto de repente todas las cosas picantes las colocaban en este cuarto, lo que obviamente se convierte en algo muy popular. Todo gran turista que venía a Nápoles sobornaba a los guardias o se las arreglaba para ver esta especie de plétora de imágenes eróticas del mundo antiguo, y se cerró y Garibaldi una vez hizo que cerraran el cuarto con ladrillos. Luego Mussolini se opuso a él, y después en el año 2000, finalmente lo abrieron al público. Se hizo tan famoso, que Pompeya se dio a conocer al mundo por eso en muchos círculos. Entonces el sexo es el único sinónimo de Pompeya. El contraargumento es decir que la fascinación de nuestra generación con el sexo es una de las razones de... ¿Por qué nos centramos en el aspecto sexual de Pompeya? Porque, bueno, para ser honestos, se descubrieron muchas otras cosas en Pompeya, como por ejemplo qué comían, cómo vivían, que quizá a gran escala son mucho más importantes. Mientras que las opiniones sobre Pompeya pueden variar, una cosa es segura, por casi 400 años, las reliquias insolentes del pueblo fueron guardadas bajo llave por la policía del sexo. El sexo puede ser el producto favorito en la historia,
y la venta de sexo ha aparecido en los lugares menos esperados. En la Edad Media nunca adivinarían dónde iban miles de clientes satisfechos a buscar a sus prostitutas favoritas. No hay ninguna duda de que la Iglesia Católica ha tenido una relación muy polémica con el sexo y la prostitución. La Iglesia moderna considera que el acto sexual es sagrado dentro del matrimonio, y todos los actos sexuales fuera de él son pecados graves. Pero no siempre fue así. A principios de la Edad Media, la Iglesia vio el sexo de una manera muy diferente. En el siglo IV, la Iglesia Católica comienza a ganar más poder y se convierte en una de las fuerzas que definen la cultura europea. Gobiernos europeos y la vida europea. Mientras la Iglesia trataba de ganar poder, también tenía que lidiar con el tema de la sexualidad. El sexo fuera del matrimonio no estaba permitido, pero la Iglesia Católica se dio cuenta de que no podían prohibir el sexo por completo y tampoco podían prohibir la venta de sexo. Así que lo vieron como un mal necesario que debía ser utilizado de manera limitada, así que, ¿qué hicieron al respecto? Los padres de la Iglesia desarrollaron una justificación para permitir la prostitución. Dijeron: está bien, la prostitución es mala, pero las prostitutas son necesarias. La Iglesia Católica continúa autorizando la prostitución y a menudo promovieron la prostitución mediante la creación de burdeles de la Iglesia en toda Europa. Así es, la Iglesia Católica poseía y administraba burdeles. Los burdeles de las iglesias se crearon durante la Edad Media. Esto quiere decir que en la iglesia percibía ingresos, lo que le permitía autorizar tener más burdeles. Los ingresos de los burdeles eran esenciales para el crecimiento de la Iglesia Católica en la Edad Media. Incluso algunos de los altos funcionarios estaban de acuerdo con esto. Se dice que el obispo de Winchester durante la Edad Media alquilaba habitaciones a las prostitutas. Era bien conocido que las personas iban a visitar a lo que ellos llamaban los gansos de Winchester. Y eso fue solo el comienzo. El Gran Consejo de Venecia en el siglo XV declaró que la prostitución era indispensable para el mundo. De hecho, la reina Juana de Nápoles abrió un burdel justo al lado de la residencia del Papa, y le dio el control de ese burdel a un convento de la localidad. Podrías pensar que el Papa tuvo algún problema con la prostitución en el vecindario, pero estarías equivocado. A principios del Renacimiento, del Papa Sixto puso impuesto a la prostitución. El Papa Alejandro arrendó habitaciones en los burdeles para las prostitutas. ¿Cómo tomaba la Iglesia ese dinero? Bueno, ellos desarrollaron distintos tipos de trabajo para poder adquirir ese dinero, pero sin poner en peligro sus creencias de una manera contundente. La prostituta podía quedarse con el dinero si lo utilizaba para causas benéficas. A veces la Iglesia decía: la prostituta nos puede dar todo el dinero, si se arrepiente antes, pongámoslo así. El dinero llegaba al lugar correcto, y esto siempre fue así. La Iglesia no permitía trabajadoras independientes o prostitutas que no laborarán para ellos. Esto se parece mucho a la ley antimonopolio, y ellos monopolizaban, controlaban un mercado muy lucrativo. La Iglesia Católica era una entidad espiritual, pero también era una entidad de gobierno y una entidad económica, pero eso no era todo. No solo el clero y obispos y papás estaban involucrados en los impuestos y en la administración de los burdeles, sino que ellos mismos eran clientes. La mayoría de los padres de la Iglesia de cualquier rango no tenían ningún interés en el celibato y para apaciguar a todos.